A los 75 años mi familia me internó en un asilo, pero el director era mi antiguo alumno. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Martín Priestau cuando me vio entrar por esas puertas de cristal esmerilado, apoyada en el brazo de mi hijo menor. Sus ojos, que alguna vez me miraron desde un pupitre de tercera fila, ahora se abrieron con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Profesora Elena. La formalidad con la que pronunció mi nombre tenía algo de reverencia, como si los 30 años transcurridos desde que le enseñé literatura no hubieran pasado. Mi hijo Javier, demasiado ocupado revisando su reloj y contestando mensajes, apenas levantó la vista. Es mi madre. Tenemos cita a las 11. Hace 3 meses, durante una comida familiar, mis 3 hijos me comunicaron su decisión como quien anuncia un simple cambio de planes para el fin de semana. Mamá, hemos encontrado un lugar maravilloso donde estarás mejor atendida. Cada palabra pronunciada por mi hija mayor, Isabel, estaba cuidadosamente envuelta en ese tono condescendiente que se usa con los niños o con los ancianos que consideran incapaces. No me preguntaron, me informaron. Les recordé que aún podía cuidarme sola, que mi mente seguía lúcida pese a la artritis que me visitaba por las mañanas. Les hablé de mis rutinas diarias, de cómo mantenía la casa, de mis paseos al mercado donde todos me conocían. «Es muy grande esa casa para ti sola, mamá», dijo Fernando, mi hijo del medio, mientras cortaba un trozo de carne sin mirarme. «Y después de tu caída el mes pasado, fue un simple mareo», respondí, aunque sabía que no estaban escuchando. Ni siquiera necesité puntos. Isabel colocó su mano sobre la mía, con ese gesto de falsa compasión que me erizaba la piel. «Piensa en lo tranquilos que estaremos todos sabiendo que hay personal médico cerca tuyo las 24 horas. Todos. Tranquilos. Todos menos yo». Mientras Martín repasaba los documentos que Javier le entregaba, observé detenidamente su rostro. Aquel muchacho delgado y tímido de 17 años se había convertido en un hombre de rasgos firmes, con algunas canas prematuramente distribuidas en sus sienes. Recordé cómo se sentaba siempre con un libro adicional oculto bajo el pupitre, cómo sus ensayos siempre iban más allá de lo que pedía, cómo defendía a García Márquez cuando los demás preferían a escritores más accesibles. «Señora Elena, necesito hablar con usted en privado», dijo Martín interrumpiendo mis pensamientos. Su voz sonaba diferente cuando se dirigía a mí, lejos del tono profesional que había usado con mi hijo. Javier consultó nuevamente su reloj. «Tengo una reunión en media hora. ¿Es necesario?» «Me temo que sí. Es el protocolo con todos nuestros residentes», respondió Martín con firmeza. «No tomará más de 10 minutos». Mi hijo suspiró con esa impaciencia mal disimulada que había perfeccionado con los años. «Bien, te espero en el auto, mamá. Las maletas están en el maletero. Las subiré cuando regreses». No me dio un abrazo. No me preguntó si estaba bien. Simplemente se fue, dejando tras de sí el aroma de su carísima colonia y el eco de sus zapatos italianos contra el suelo de mármol. Martín me invitó a su oficina, un espacio sobrio pero acogedor, con estanterías repletas de libros. Reconocí varios títulos que yo misma había recomendado en mis clases. Sobre su escritorio, una fotografía enmarcada mostraba en Pat Pastimes a un Martín más joven junto a una mujer y 2 niñas pequeñas. «Por favor, siéntese, profesora», me indicó señalando un sillón junto a la ventana, no la silla frente a su escritorio donde seguramente sentaba a los familiares y al personal. «Hace muchos años que dejé de ser tu profesora, Martín», le dije mientras me acomodaba, sintiendo cómo mis articulaciones protestaban por el esfuerzo. «Para mí siempre, siempre lo será», respondió con una sonrisa que iluminó momentáneamente su rostro cansado. Luego, su expresión cambió a una más seria. Nunca imaginé verla en estas circunstancias. Intenté mantener mi dignidad intacta. La vida da muchas vueltas, aunque debo admitir que yo tampoco imaginé que aquel muchacho que escribió un análisis brillante sobre 100 años de soledad
terminaría dirigiendo un lugar como este. Residencia asistida para adultos mayores, corrigió con suavidad. Y sí, es curioso cómo la vida nos lleva por caminos inesperados. Hizo una pausa y luego añadió: Profesora, ¿está usted aquí por voluntad propia? La pregunta quedó flotando en el aire como una hoja de otoño que se resiste a caer. Sentí un nudo en la garganta y miré hacia la ventana, donde el jardín perfectamente cuidado contrastaba con el desorden de mis emociones. ¿Importa realmente, Martín? Mi casa está siendo vaciada mientras hablamos. Mi hijo menor tiene prisa por regresar a su reunión. Mis otros hijos probablemente estén brindando por haber resuelto el problema mamá. Intenté que mi voz sonara firme, pero se quebró en la última palabra. Martín se levantó y se sentó frente a mí, no como el director de un asilo, sino como el alumno respetuoso que alguna vez fue. Sí importa, profesora Elena, al menos para mí. Entonces las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a brotar sin permiso. Lágrimas por mi casa llena de recuerdos que ya no volvería a ver. Por el jardín donde Rafael, mi esposo, había plantado aquel cerezo que ahora probablemente sería talado para construir un estacionamiento más amplio. Por mi libertad arrebatada con la excusa del cuidado y la seguridad. Me están borrando, Martín, susurré. Están borrando 50 años de mi vida como quien limpia una pizarra al final de la clase. Él me ofreció un pañuelo de tela, no los pañuelos desechables que suelen darse en estos casos. Un detalle pequeño pero significativo. Les di toda mi vida, continué. Postergué sueños, viajes, incluso una maestría en literatura comparada, porque siempre había algo más importante: sus estudios, sus bodas, sus hijos. Y ahora que por fin tenía tiempo para mí, deciden que soy demasiado vieja para vivirlo. Martín escuchaba con atención, sin interrumpir, sin aún ofrecer consuelos vacíos o soluciones rápidas. Simplemente escuchaba, un arte que parecía haber perfeccionado con los años. Hace 2 meses, tuve un pequeño mareo mientras regaba las plantas. Nada grave. Me senté, bebí agua y seguí con mi día. Pero la vecina me vio y llamó a Isabel. De ahí a convertirme en una anciana incapaz fue un paso. Sacudí la cabeza, incrédula aún. 3 visitas médicas, todos los exámenes posibles, y pese a que los resultados fueron buenos para alguien de mi edad, la decisión ya estaba tomada. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido de una vajilla en el comedor donde pronto se serviría el almuerzo. «¿Sabe, profesora? Este lugar no tiene por qué ser una sentencia», dijo finalmente Martín. «Quizás podamos convertirlo en algo diferente para usted». Le miré con escepticismo. ¿Diferente? Las jaulas de oro siguen siendo jaulas, Martín, por muy amables que sean los carceleros. Él sonrió y por un momento vi al adolescente que desafiaba mis argumentos en clase, que nunca aceptaba las interpretaciones más obvias. ¿Recuerda cuando me hizo leer La Metamorfosis de Kafka y yo le dije que odiaba ese libro porque era deprimente?, preguntó. Asentí, recordando vagamente aquella conversación de hace décadas. Usted me dijo algo que nunca olvidé. No se trata de lo que te hacen, sino de cómo decides vivirlo. Me hizo releerlo y encontrar algo más que la tragedia obvia. Veo que mis lecciones calaron hondo, respondí, sintiendo una chispa de orgullo pedagógico que creía extinguida. Más de lo que imagina, confirmó él. Profesora, le propongo algo. Deme 3 meses. Si después de ese tiempo sigue sintiendo que está en una jaula, le ayudaré personalmente a encontrar una alternativa. Su oferta me tomó por sorpresa. ¿Por qué harías eso por mí? Martín se levantó y caminó hasta su estantería. Tomó un libro gastado y me lo entregó. Era un ejemplar de 100 años de soledad, con mis anotaciones en los márgenes, subrayados en diferentes colores que usaba para enseñar análisis literario. Porque usted me enseñó que la literatura, como la vida,
siempre ofrece más capítulos cuando crees que la historia ha terminado. Abrió el libro en una página marcada. ¿Y por qué este libro? Me lo regaló usted con una dedicatoria que me ha guiado durante toda mi vida profesional. Leí mis propias palabras escritas 30 años atrás. Para Martín, que siempre ve más allá de lo evidente. La compasión es la forma más elevada de inteligencia. Tu profesora, Elena. Algo se removió dentro de mí. No era gratitud ni nostalgia. Era dignidad. La sensación de que quizás mi historia aún no había terminado. 3 meses, acepté. Pero no prometo convertirme en la anciana modelo que participa en bingo y tejido. Martín sonrió. No esperaría menos de usted, profesora Elena. Al salir de su oficina, vi a Javier esperando impaciente en el vestíbulo, contrario a lo que había dicho sobre esperar en el auto. Su pie golpeaba rítmicamente el suelo, mientras sus dedos deslizaban la pantalla de su teléfono. Por fin, mamá. Pensé que tendría que irme sin despedirme. Sin despedirse, como si no estuviera dejándome en un lugar desconocido para comenzar una vida que no elegí. Martín se acercó y le dijo algo que no alcancé a escuchar. Mi hijo asintió, me dio un beso apresurado en la mejilla y se marchó con la promesa de llamarme pronto. Ambos sabíamos que pronto significaba cuando su agenda se lo permitiera, quizás en 2 semanas, tal vez un mes. Mientras un asistente me mostraba mi habitación, un espacio impersonal con muebles funcionales y colores neutros, pensé en las clases de literatura donde enseñaba a mis alumnos sobre los puntos de inflexión en una narrativa. Ese momento, cuando todo cambia para el protagonista, cuando la historia toma un rumbo inesperado. Mi vida había tenido varios: la muerte temprana de mis padres, conocer a Rafael en la universidad, el nacimiento de cada hijo, la enfermedad y posterior partida de mi esposo hace 5 años. Y ahora esto, a los 75 años, empezando de cero en un lugar donde todos me verían solo como una anciana más, no como la mujer que alguna vez fui. Profesora respetada, esposa amada, madre entregada, lectora voraz, soñadora persistente. Todos excepto quizás aquel alumno que ahora dirigía el lugar donde mis hijos habían decidido que transcurriera el resto de mi vida. Coloqué el ejemplar de 100 años de soledad que Martín me había devuelto sobre la mesita de noche. Si este era el comienzo de un nuevo capítulo, al menos intentaría escribirlo con algo de la dignidad que mis hijos creían que había perdido. Las primeras semanas en la residencia fueron como estar sumergida en un acuario donde el tiempo se movía con una lentitud viscosa. Los días se estructuraban alrededor de horarios rígidos. Desayuno a las 8, actividades programadas hasta el mediodía, almuerzo a la 1, tiempo de descanso, más actividades, cena temprana y a la cama cuando afuera apenas oscurecía. Me resistí como pude a esta rutina impuesta. No acudía a las sesiones de manualidades donde mujeres de mi edad o mayores tejían bufandas que nadie necesitaba. No participaba en los juegos de mesa que infantilizaban a personas que habían dirigido negocios, criado familias o enseñado a generaciones de estudiantes. En vez de eso, pasaba horas en mi habitación releyendo los pocos libros que había logrado traer conmigo, o sentada en el jardín observando el ir y venir de las visitas, cada vez más escasas conforme pasaban los días. Las familias aparecían principalmente los domingos, como cumpliendo una obligación semanal, con sonrisas tensas y conversaciones superficiales. Javier vino a verme una sola vez en esas primeras semanas. Trajo a mis nietos, Emilio y Sofía, adolescentes que apenas levantaron la vista de sus teléfonos durante la visita de 40 minutos cronometrados. «¿Te ves bien, mamá?», dijo con ese tono de quien necesita convencerse a sí mismo. «¿Te están tratando bien?». «Como a una huésped en un hotel que no eligió», respondí. Mi respuesta le incomodó. Siempre había sido así. Javier, el brillante abogado, el negociador implacable en la sala de juntas, se desmoronaba ante cualquier confrontación familiar.
Prefería delegar esas cuestiones emocionales a Isabel, la psicóloga de la familia, quien a su vez las analizaba hasta convertirlas en casos de estudio en lugar de vivirlas. Fernando, mi hijo del medio, ni siquiera había llamado. Según Javier, estaba muy ocupado con un proyecto importante en Barcelona. Como si un océano de distancia fuera excusa suficiente para olvidar a una madre. Al terminar la segunda semana, Martín apareció en mi puerta una tarde mientras yo intentaba reorganizar mi pequeño estante de libros por enésima vez, solo para tener algo que hacer. «Buenas tardes, profesora Elena. ¿Puedo pasar?» Me sorprendió verlo. El director rara vez visitaba las habitaciones. Para eso tenía a su ejército de asistentes y enfermeras. «Adelante», dije, cerrando el libro que tenía en las manos. «¿Vienes a comprobar si la anciana rebelde sigue con vida?» Martín sonrió ante mi sarcasmo. «Vengo a invitarla a tomar un té en mi casa este domingo». Su invitación me descolocó completamente. «¿Tu casa? ¿Es eso apropiado?» «Probablemente no, según el manual administrativo». Se encogió de hombros. «Pero mi esposa insiste en conocer a la famosa profesora Elena, que aparece en tantas de mis anécdotas. Además, mi hija mayor está teniendo problemas con literatura en la universidad y pensé que quizás... ¿Me estás pidiendo que le dé clases a tu hija?», pregunté, entre sorprendida y divertida. «Le estoy pidiendo que sea usted misma por unas horas, fuera de estas paredes», respondió con seriedad. «Sin horarios impuestos, sin actividades programadas. Solo una tarde de conversación con alguien que valora su mente, no solo su condición de adulto mayor». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me vio como algo más que una carga, una responsabilidad, un problema a resolver? «¿Y cómo justificarás esta salida poco convencional ante el personal?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Tengo cierta influencia en este lugar», respondió con un guiño cómplice. «Además, las salidas con familiares o amigos cercanos están contempladas en nuestro reglamento. Y ahora eres mi amigo cercano». «Siempre lo he sido, profesora, solo que ninguno de los dos lo sabía hasta ahora». Acepté su invitación, más por curiosidad que por verdadero entusiasmo. Cualquier cosa sería mejor que otro domingo observando visitas ajenas desde mi banco en el jardín. El domingo llegó con una luz diferente. Me vestí con más cuidado, eligiendo un conjunto azul marino que Rafael siempre había elogiado y un broche de plata que había sido un regalo por mis 50 años de docencia. Incluso me apliqué un poco de maquillaje, algo que había abandonado desde mi llegada a la residencia. Martín pasó a recogerme puntualmente a las 11. Al salir, noté las miradas sorprendidas del personal. No era común que el director en persona sacara a pasear a una residente. Su casa resultó ser una construcción cálida a las afueras de la ciudad, con un jardín donde los últimos colores del otoño resistían al inminente invierno. Claudia, su esposa, me recibió con una amabilidad genuina que me recordó por qué siempre había preferido la compañía de personas más jóvenes. No me trataban como a una reliquia. «Martín habla tanto de usted que siento que ya la conozco», me dijo mientras me servía té en una taza de porcelana delicada. «Dice que fue usted quien le enseñó que la literatura no era solo para estudiarla, sino para vivirla». En la sala soleada conocí a sus hijas, Lucía, de 19 años, estudiante de literatura en la universidad, y Miranda, de 15, una adolescente callada con un libro siempre en las manos, igual que su padre a su edad. La comida fue sencilla pero deliciosa, y la conversación fluyó como no lo había hecho en años. Hablamos de libros, de películas, de política. Discutimos sobre los nuevos escritores, sobre la evolución de la enseñanza, sobre el futuro de la lectura. Nadie simplificó temas por mi edad, nadie elevó la voz asumiendo que no oía bien, nadie terminó mis frases cuando hacía una pausa para buscar la palabra exacta. Fue mientras ayudaba a Claudia a servir el postre cuando ella me hizo la pregunta que nadie se había atrevido a formular directamente. «Elena, ¿por qué está usted en la residencia?».
La simplicidad de la pregunta me desarmó. Porque mis hijos decidieron que era lo mejor para mí, respondí automáticamente, repitiendo la versión oficial. Claudia me miró con esos ojos inteligentes que evidentemente habían atraído a Martín. Eso es lo que dicen ellos. Le estoy preguntando a usted. Dejé el plato que sostenía sobre la encimera y respiré profundamente. Estoy allí porque mis hijos ya no sabían qué hacer conmigo. Porque después de dedicarles toda mi vida, llegó un punto en que mi existencia comenzó a complicar la suya. ¿Y usted lo aceptó sin más?, insistió. No con juicio, sino con genuina curiosidad. ¿Qué alternativa tenía? ¿Vivir con alguno de ellos, donde sería igualmente una intrusa? ¿Contratar a alguien para que me cuidara, vigilando cada uno de mis movimientos en mi propia casa? La amargura se filtró en mi voz. Al menos en la residencia tengo mi propio espacio, por pequeño que sea. Claudia guardó silencio mientras terminaba de servir el flan casero en pequeños platos decorados con hojas de menta. «Sabe», dijo finalmente, «antes de conocer a Martín, trabajé como abogada especializada en derechos de adultos mayores. Y si hay algo que aprendí es que la edad no debería ser razón para perder autonomía». Aquella tarde, mientras regresábamos a la residencia bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja, sentí algo que no había experimentado en meses: posibilidad. No esperanza, que me parecía un concepto demasiado optimista para mi situación, sino la tenue luz de la posibilidad. Al despedirnos en el vestíbulo de la residencia, Martín me entregó un pequeño paquete envuelto en papel craft. «Es el libro que mencionamos durante la comida», explicó. Pensé que le gustaría leerlo. Al desenvolverlo en la soledad de mi habitación, descubrí que no era solo un libro. Dentro había una nota: el próximo domingo, clase de literatura con la profesora Elena. 4 estudiantes confirmados. Si está interesada, por supuesto, biblioteca 11 a.m. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. La clase del domingo resultó ser un pequeño grupo de lectura formado por Lucía y 3 compañeros de universidad, todos enfrentándose al temido curso de literatura comparada del primer año. Les habían asignado Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y estaban completamente perdidos entre los diferentes planos narrativos y el realismo mágico. Con las piernas temblorosas por los nervios, yo, nerviosa, después de 40 años de docencia, entré a la pequeña biblioteca de la residencia que Martín había dispuesto para nosotros. Era la primera vez que la pisaba, habiendo preferido leer en mi habitación o en el jardín. Los 4 jóvenes me miraron con esa mezcla de respeto y recelo que siempre he visto en los estudiantes cuando se enfrentan a un profesor mayor. Probablemente esperaban una clase magistral aburrida, llena de fechas y conceptos a memorizar. «Olvidemos que esto es una clase», dije después de las presentaciones. «Imaginemos que estamos en un café literario, discutiendo un libro que nos ha dejado perplejos». Me senté entre ellos, no frente a ellos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué sintieron al leer la primera página? Sus expresiones de sorpresa me recordaron por qué amaba enseñar. No esperaban esa pregunta. Esperaban definiciones, contextos históricos, biografías del autor. No que alguien se interesara por sus emociones lectoras. Poco a poco, el hielo se fue rompiendo. Marisol, una chica de pelo corto y gafas gruesas, confesó haber tenido que releer el inicio 3 veces porque no entendía quién estaba hablando. Diego, el más callado del grupo, mencionó sentirse como en un sueño extraño donde nada tenía sentido, pero todo parecía conectado. Roberto, con su acento caribeño, dijo que le recordaba a las historias de fantasmas que contaba su abuela. Y Lucía, la hija de Martín, admitió que había estado a punto de abandonar la lectura hasta que su padre le sugirió que buscara mi ayuda. «No estamos aquí para entender todo», les expliqué. «Estamos aquí para experimentar cómo una historia puede contarse desde múltiples realidades simultáneas, como la vida misma». Les hablé del México post-revolucionario,
de cómo Rulfo capturó la desolación de un país herido a través de un pueblo fantasma, de cómo el tiempo en la literatura puede ser circular, no lineal, de cómo los muertos y los vivos podían coexistir en un mismo plano narrativo, igual que los recuerdos y el presente conviven en nuestra mente. Durante 2 horas, analizamos fragmentos clave, comparamos interpretaciones, debatimos significados. Vi cómo sus rostros se iluminaban con cada revelación, con cada conexión que descubrían. No estaba simplemente enseñándoles literatura. Les estaba mostrando una forma de ver el mundo, de cuestionar lo establecido, de encontrar belleza en lo inexplicable. La literatura no responde preguntas, les dije al finalizar. La buena literatura las plantea y deja que cada lector encuentre sus propias respuestas. Cuando se marcharon, prometiendo regresar con más dudas y más libros, sentí una energía que creía perdida para siempre. Había sido útil otra vez, no como abuela, no como madre, no como paciente, como profesora, como la persona que siempre había sido en esencia. Martín apareció en la puerta cuando estaba recogiendo mis notas y los libros que habíamos utilizado. Por su sonrisa, diría que ha sido un éxito, comentó, apoyándose en el marco. Ha sido revelador, respondí, sorprendida de lo viva que me sentía. Hacía años que no enseñaba de verdad. En los últimos cursos antes de jubilarme, la burocracia educativa había matado gran parte del placer. Lo sé, asintió. Por eso dejé la enseñanza secundaria y busqué otro camino, aunque nunca imaginé que terminaría dirigiendo un lugar como este. ¿Cómo acabaste aquí?, pregunté, dándome cuenta de que nunca habíamos hablado de su trayectoria. Martín entró y se sentó frente a mí. Me contó cómo después de enseñar literatura durante 10 años, había vuelto a la universidad para estudiar gestión sanitaria tras la enfermedad de su padre. Cómo había descubierto que los centros para mayores estaban administrados principalmente por personas que veían a los residentes como números, no como seres humanos con historias complejas y valiosas. Quise cambiarlo desde dentro, explicó, crear espacios dignos donde las personas mayores pudieran seguir creciendo, no solo esperando el final. Un propósito noble que choca con la realidad, comenté. Lo veo en las miradas vacías durante las comidas, en la resignación con que algunos esperan visitas que nunca llegan. Por eso necesito su ayuda, profesora, dijo inclinándose hacia adelante. ¿Qué le parecería dar un taller regular de literatura aquí? No solo para estudiantes externos, sino también para los residentes que quieran participar. Lo miré con escepticismo. ¿Crees que algún residente vendrá a un taller de literatura? La mayoría prefiere el bingo o ver telenovelas. Porque es lo único que se les ofrece, respondió con firmeza. Les hemos enseñado que eso es lo que deben esperar de su vejez. Entretenimiento pasivo, actividades sin propósito real. ¿Qué pasaría si les ofreciéramos algo que desafiara su intelecto, que respetara su capacidad de pensar y sentir? Su entusiasmo era contagioso, pero yo seguía dudando. No sé, Martín, no quiero ser la vieja loca que intenta dar clases cuando nadie las ha pedido. ¿Recuerda lo que me escribió en aquel libro?, preguntó. La compasión es la forma más elevada de inteligencia. Esto no es caridad, profesora. Es reconocer el valor de su experiencia, de su conocimiento. Es permitir que siga siendo quien siempre ha sido, una educadora, una inspiradora. Me quedé sin argumentos. Dentro de mí, una chispa de propósito comenzaba a brillar nuevamente. Un grupo pequeño, concedí finalmente, tal vez una vez por semana. Veremos si alguien viene. Su sonrisa satisfecha me hizo preguntarme si no había caído en alguna especie de trampa benévola. El primer taller oficial se programó para el miércoles siguiente. Martín colocó un discreto anuncio en el tablón de actividades. Club de lectura y análisis literario. Miércoles 4 p.m. Biblioteca. Facilitadora. Profesora Elena R. No esperaba mucho.
quizás 1 o 2 residentes curiosos que abandonarían después de la primera sesión. Me preparé con el mismo cuidado profesional de siempre, seleccionando cuentos cortos de diferentes autores latinoamericanos que pudieran generar debate. Borges, Cortázar, García Márquez. A las 4 en punto, entré en la biblioteca con mi carpeta de materiales preparados. Me detuve en seco al ver que había 7 personas esperando. Entre ellas reconocí a doña Carmen, una mujer de 80 años que rara vez hablaba con nadie. Al señor Alberto, un exingeniero que siempre llevaba pajarita. A Rosa, una viuda reciente que parecía perdida desde su llegada al centro. Y otros residentes a quienes había visto en el comedor o los pasillos, pero con quienes nunca había cruzado más que saludos corteses. «Buenas tardes», saludé, disimulando mi sorpresa. No esperaba tanta asistencia. «El director nos dijo que usted era profesora universitaria», dijo Alberto, acomodándose las gafas. «Hace tiempo que aquí no ocurre nada interesante. Pensamos que valía la pena intentarlo». Carmen, con su voz suave pero decidida, añadió: «Además, cualquier cosa es mejor que otra tarde de dominó con Sergio, que hace trampa». Una risa contenida recorrió la sala y sentí que el hielo comenzaba a romperse. Les expliqué la dinámica. Leeríamos juntos un cuento corto y luego lo discutiríamos, no solo desde lo técnico, sino desde lo que nos hacía sentir, desde nuestras propias experiencias. No hay respuestas incorrectas en la literatura, les aseguré, solo diferentes formas de leer el mundo. Comenzamos con La noche boca arriba de Cortázar. A medida que leía en voz alta, observé cómo sus expresiones cambiaban. Ceños fruncidos, ojos muy abiertos, cabezas inclinadas en concentración. Cuando terminé, hubo un silencio denso. «¿Entonces era un sueño dentro de un sueño?», preguntó Rosa, rompiendo el silencio. «¿O realmente saben 2 épocas a la vez? Tal vez no importa qué realidad era la verdadera», sugirió Alberto. «Quizás Cortázar quería mostrarnos que todas nuestras certezas son frágiles». «Me recuerda a mis días en el hospital después de mi operación de cadera», intervino Carmen. «Esa confusión entre lo real y lo soñado, esa sensación de estar atrapado en algo que no comprendes». La discusión fluyó con una profundidad que no había anticipado. Estas personas, a quienes la sociedad había relegado a la categoría de ancianos en espera, demostraban una capacidad de análisis y una sensibilidad que muchos de mis antiguos estudiantes universitarios habrían envidiado. Al finalizar la sesión, todos preguntaron cuándo sería la siguiente. Acordamos reunirnos cada miércoles y algunos incluso solicitaron recomendaciones de lecturas para los días entre sesiones. Esa noche, sentada en mi habitación, escribí en un cuaderno que había comenzado a usar como diario: «Hoy he vuelto a ser profesora. Hoy he vuelto a ser yo». Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil, pero innegable. El club de lectura creció hasta contar con 12 miembros regulares. Algunos empleados del centro, incluida una enfermera joven llamada Patricia y un cocinero jubilado que había vuelto a trabajar medio tiempo, comenzaron a asistir durante sus descansos. Martín, satisfecho con el éxito de la iniciativa, me propuso ampliar el proyecto, un taller de escritura creativa, visitas de autores locales, incluso excursiones a la biblioteca municipal para eventos literarios. «Vas a convertir este asilo en una universidad para mayores», bromeé un día mientras discutíamos los detalles en su oficina. «¿Y no sería maravilloso?», respondió con entusiasmo. «Imagínese un lugar donde la edad sea vista como un activo, no como una limitación, donde la experiencia de vida se valore tanto como la juventud». Claudia, su esposa, comenzó a colaborar ofreciendo asesoramiento legal gratuito a los residentes que lo necesitaran. Descubrimos que muchos habían firmado documentos que no comprendían completamente, cediendo más control del necesario a sus familiares. Mi propia situación comenzó a clarificarse cuando Claudia revisó los papeles que mis hijos me habían hecho firmar.
No había cedido la propiedad de mi casa, como temía, solo su administración temporal. Tampoco estaba legalmente obligada a permanecer en la residencia si no lo deseaba. Sus hijos actuaron con precipitación, pero no de manera irreversible, me explicó Claudia una tarde, mientras revisábamos documentos en un rincón tranquilo de la biblioteca. Usted sigue siendo legalmente autónoma, Elena. Pueden haber tomado decisiones por usted, pero con su consentimiento siempre puede revertirlas. ¿Estás sugiriendo que podría volver a mi casa?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Estoy afirmando que es su derecho a hacerlo, si así lo desea. Hizo una pausa y añadió, aunque quizás primero debería hablar con sus hijos, entender por qué actuaron así. Me resistí a esa idea. La herida de haber sido llevada a la residencia sin una verdadera consulta seguía abierta. Pero sabía que Claudia tenía razón. Debía enfrentar esta situación con madurez, no con el resentimiento que había estado alimentando. Esa noche llamé a Isabel. De mis 3 hijos, era quien probablemente mejor articularía los motivos familiares. «¿Mamá? ¿Sucede algo?», preguntó al contestar con esa preocupación instantánea que siempre surgía cuando la llamaba fuera de nuestros horarios habituales. «Necesito hablar con ustedes 3», dije directamente. «Este fin de semana, en persona. Es importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás bien? ¿Ha ocurrido algo en la residencia?». «Estoy bien», respondí, «pero hay cosas que deben decirse cara a cara». Accedió a organizar la reunión. Fernando tendría que participar por videollamada desde Barcelona, pero Javier e Isabel vendrían en persona. El sábado siguiente, nos reunimos en una sala privada que Martín había dispuesto para nosotros. Cuando Isabel y Javier entraron, noté algo diferente en sus rostros, una mezcla de culpa y defensividad que no había visto antes. Habían pasado casi 3 meses desde que me habían dejado allí, y en ese tiempo sus visitas habían sido esporádicas y breves. La llamada con Fernando se estableció, y su rostro apareció en la pantalla de una tablet, con ese fondo borroso de oficina que usaba en sus videoconferencias profesionales. «Gracias por venir», comencé, sentada erguida frente a ellos. «He pedido esta reunión porque creo que tenemos una conversación pendiente sobre las decisiones que tomaron por mí». Javier se removió incómodo en su asiento. Isabel mantuvo su expresión profesional, la misma que usaba con sus pacientes. Fernando, a través de la pantalla, pareció repentinamente interesado en unos papeles fuera de cámara. «Mamá, ya discutimos esto», comenzó Isabel. «Fue por tu seguridad, por tu bienestar». «No, Isabel», la interrumpí con firmeza. «Ustedes discutieron entre ustedes. Me informaron de una decisión ya tomada. Nunca me preguntaron qué quería yo». «¿Y qué querías, mamá?», preguntó Javier, con un tono que oscilaba entre la exasperación y la culpabilidad. «Seguir sola en esa casa enorme donde tuviste un accidente. ¿Qué pasaría si volviera a ocurrir y no hubiera nadie para ayudarte?». «Lo que quería», respondí manteniendo la calma, «era ser parte de la decisión. Ser tratada como un adulto capaz, no como una carga a resolver». Fernando, desde la pantalla, finalmente intervino. «Mamá, todos estábamos preocupados. La caída, los olvidos ocasionales, la casa sin mantenimiento. No podíamos estar tranquilos sabiendo que estabas sola. Y su solución fue dejarme aún más sola, pero rodeada de extraños». El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades incómodas. «Nunca fue nuestra intención lastimarte», dijo Isabel finalmente. «Quizás nos precipitamos, quizás debimos buscar otras opciones. No es solo cómo lo hicieron», continué. «Es lo que reveló sobre cómo me ven ahora. Ya no soy su madre, la persona que los crió, que los apoyó a través de sus propias crisis. Ahora solo soy una anciana, un problema logístico». Javier intentó protestar, pero levanté la mano para detenerlo. «He hablado con una abogada. Legalmente puedo volver a mi casa cuando quiera. Los papeles que firmé no me obligan a permanecer aquí». Sus expresiones pasaron de la sorpresa a la alarma. «Mamá, por favor, no tomes decisiones precipitadas», suplicó Isabel.
La residencia es un lugar seguro, con atención médica, compañía. No he dicho que vaya a irme mañana, aclaré. De hecho, he encontrado cosas valiosas aquí. He redescubierto aspectos de mí misma que creía perdidos. Pero quiero que entiendan algo fundamental. La decisión será mía. Les expliqué sobre el club de lectura, sobre los talleres que ahora facilitaba, sobre las amistades que había formado. Les hablé de Martín y cómo nuestro reencuentro había sido una extraña bendición en medio de la adversidad. Estoy creando algo significativo aquí, les dije. Pero necesito saber que respetan mi autonomía, que cualquier decisión futura sobre mi vida será consultada conmigo, no decidida por ustedes. Nuestra conversación se extendió por más de 2 horas. Hubo lágrimas, confesiones, viejos rencores que salieron a la superficie. Isabel admitió haberse sentido abrumada por la responsabilidad de cuidarme tras la muerte de su padre. Javier reconoció que su vida profesional absorbente era en parte una forma de evitar enfrentarse al envejecimiento de sus padres. Fernando, a miles de kilómetros, habló de su culpa por haber puesto distancia no solo geográfica, sino emocional. No resolvimos todo en esa tarde. Décadas de dinámica familiar compleja no se desanudan en una sola conversación. Pero establecimos un nuevo punto de partida. El reconocimiento de mi derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones les preocupaban. Al despedirnos, Isabel me abrazó más tiempo del habitual. «Lo siento, mamá», susurró. «Te vemos como la persona fuerte que siempre has sido. A veces olvidamos que ser fuerte incluye ser vulnerable». Esa noche, mientras reflexionaba sobre nuestra reunión, recibí un mensaje de Martín. «¿Cómo fue todo?» «Doloroso pero necesario», respondí. «Creo que por fin empezamos a vernos como realmente somos». «¿Y ha decidido qué hará?», preguntó. Me detuve ante esa pregunta. Durante semanas había estado tan concentrada en recuperar mi autonomía que no me había preguntado seriamente qué haría con ella una vez recuperada. «Aún no», escribí finalmente. «Pero por primera vez en meses siento que tengo opciones reales». La semana siguiente, durante una de nuestras sesiones del club de lectura, estábamos discutiendo La casa de Asterión de Borges. Alberto había comentado algo sobre cómo el Minotauro, confinado en su laberinto, había llegado a aceptar e incluso amar su prisión por puro desconocimiento de otras posibilidades. A veces nos acostumbramos tanto a nuestras limitaciones que dejamos de verlas como tales, dije, expandiendo su idea. Las convertimos en parte de nuestra identidad, hasta que alguien o algo nos muestra que las puertas nunca estuvieron realmente cerradas. Rosa, que rara vez participaba con intervenciones largas, se irguió en su asiento. «He estado pensando mucho en eso», dijo con voz suave pero decidida. «Cuando enviudé, creí que mi vida había terminado junto con la de Esteban. Mis hijos me trajeron aquí porque yo misma les dije que ya no me importaba dónde estar. Pero estas últimas semanas me he dado cuenta de que aún hay cosas que quiero hacer, libros que quiero leer, lugares que quiero visitar». Sus palabras resonaron profundamente entre todos los presentes. Carmen confesó que llevaba años posponiendo un viaje a Sevilla, donde había nacido y no había vuelto desde su juventud. Alberto mencionó un libro que siempre había querido escribir sobre su experiencia como ingeniero en proyectos internacionales. «¿Y qué nos detiene?», preguntó de pronto doña Pilar, una mujer usualmente callada que había estado asistiendo al club desde la segunda sesión. ¿La edad? ¿El miedo? ¿O simplemente que hemos aceptado que otros decidan por nosotros? Esa tarde, nuestro club de lectura se transformó en algo más profundo, un espacio de reflexión colectiva sobre las segundas oportunidades, sobre la autonomía en la vejez, sobre la dignidad que trasciende la edad. A los 76 años, había encontrado una nueva vocación. No solo enseñar literatura, sino enseñar a otros que la edad nunca debe ser una barrera para reinventarse, que siempre hay un nuevo capítulo por escribir si tenemos el valor de tomar la pluma. Y todo comenzó con una coincidencia que ya no me parecía casual.
que el director del asilo donde mi familia me internó fuera precisamente aquel estudiante que, 3 décadas atrás, había captado perfectamente la esencia de mi enseñanza sobre García Márquez. Que la vida, como la buena literatura, siempre guarda giros inesperados para quienes se atreven a seguir leyendo.